Ya cuando tú llegas y conoces el cartucho, que son unas ollas donde tú puedes hacer lo que quieres. Y allá no te van a echar la policía, allá es muy difícil de que entre la policía, entonces tú ya te encierras en ese infierno. En ese infierno tú conoces los jíbaros, los saiyajines y las personas que están a cargo de toda esa corrupción adentro. En ese momento tenía hasta ahora 13 años y yo frecuentaba el cartucho para ir a comprar la marihuana y el perico cada 8 días. Entonces ya después de que yo eh, pruebo el bambuco, empieza todo. Habían saiyajines que se emborrachaban y cogían los chinos a cascarlos y a pegar puñaladas porque eran ellos ya. Y yo no sé qué le dijo el man al otro y llegó el man y de una y ¡pum! Se lo pegó como por acá. Y en ese altillo era donde tú entrabas y era una pieza en tablas que se veía para abajo y se veían los ratones por encima. Yo ya frecuentaba el cartucho y el Samber más seguido. O sea, ya no era cada 8 días, sino ya era cada vez que tuviera plata. Entonces, ¿qué empieza la vida de la delincuencia en mí? Ya no solo es el vicio, sino ya empiezo a ser un delincuente y ya empiezo a andar con cuchillo y ya empiezo, pues, como dicen por ahí, pues a mandar la parada. Entonces yo cuando vi que me dijo quédese quieto, yo ni quédese quieto ni que nada. Yo empecé a correr y yo empecé a sentir zumbidos. ¡Fuf! ¡Fuf! Así como cuando sale un volador. ¡Fuf! Y estallaba, ¡tac! Entonces yo dije, me están dando vaca. Y empiezo, Diana, a quitarme mi ropa y tenía huecos por todo lado. Dios mío, me iban a matar. Me iban a matar. Nuestro invitado de hoy se sumergió en el mundo de las drogas siendo muy joven y así llegó a las zonas más peligrosas de Bogotá como el Cartucho y el barrio San Bernardo, por ser los lugares de expendio de drogas más grandes en aquel momento. Hoy nos va a relatar cómo fue su vida en la indigencia, en la delincuencia, y con eso le damos la bienvenida a José González. Bienvenido en Privado Podcast, José. Diana, muchas gracias por tu invitación y muy feliz de estar acá acompañándote. Bueno, José, cuéntanos, ¿tú por qué vas a contar ese lado de tu vida que nadie conoce? Porque me decías hace un momento que tú nunca le has contado esto a nadie, o al menos en público. Mira, Diana, lo hago porque ahorita, pues viendo tanta juventud que se ha sumergido en las drogas, porque ahorita la mayoría son niños los que andan en las calles, pues que esto sirva para que ellos vean que la calle no es fácil y que día a día el consumismo de la droga lo va agotando uno y lo va matando. ¿Qué me pasó a mí? Yo vengo de una familia muy humilde, de una mamá trabajadora y de un padre que pues estuvo conmigo, lo conocí 9 años porque lo perdí cuando era muy niño. ¿Murió? Él murió de un infarto fulminante. Ellos con mi mamá para esa época estaban separados. Entonces yo vivía entre la casa de mi papá y la casa de mi mamá, más vivía y convivía con mi mamá. Bueno, mi padre fallece cuando yo tengo 9 años. Mi madre queda solita, madre soltera. Mi mamá no trabajaba porque mi papá no la dejaba trabajar. Y ella empieza a como a surgir solita, a trabajar en casas de familia, pues para que nos hiciera, o sea, para que no nos hiciera falta una comida, un techo. Entonces, pues tuve una infancia como un poco, diría que acomplejada, porque después de que tus padres se separan ya la casa no es igual. Y cuando pierdes a tu padre, que es como el motor de tu casa, pues como que todo eso se va bajando. Quedamos con mi madre, mi hermana, una mujer de 49 años, una mujer especial, es especial, tiene un retraso mental. Y pues mi hermano, un hombre muy caballero, muy honesto, muy trabajador. Entonces ellos toman las riendas de la casa con mi mamá. Y pues mi hermanito trabajaba, mi mamá pues también en sus casas de familia. Yo fui creciendo, digámoslo, solo porque crecí yendo al colegio solo, ya pues mi mamá no tenía el tiempo de llevarme, pues ya yo empecé a andar día a día, mi día a día era pues estar solito, jugaba fútbol, llegaba del colegio a mi casa, me iba a jugar fútbol, después pues para mi casa me encerraba, llegaba mi mamá por la noche, ya después de que
tengo conciencia de empezar a crecer, consigo un amigo a mis 12 años más o menos. Un amigo que para mí era mi parcero, mi mejor amigo. Y pues él llega con cosas extrañas que yo nunca había visto en mi vida. ¿Cómo cuáles? Él llega fumando y yo veía que los papás, pues era un niño y los papás lo aceptaban fumando, o sea, él ya llegó como muy maduro, digamos que tenía 14 años, 15 años y yo tenía 12 años y pues él llega con el cigarrillo y pues eso ya a uno como que le da curiosidad. O sea, yo lo veía a él, pues más yo no lo hacía, porque yo pues venía pues de una familia que no se veía eso pues hasta el momento, porque después te voy a contar otra cosa diferente. Me empiezo a hacer una amistad con él muy cercana y ya andábamos los dos para todos lados. Ya cumplo mis 13 años y llego una tarde con él. Había una discoteca sobre la 27 con Caracas y llegábamos a esa discoteca y pues ya él fumaba cada ratico y pues yo me puse ese día, nos pusimos a tomar una caja como de aguardiente que había en ese entonces y pues yo ya me prendo y ya le digo, no, regálame un poquito de cigarrillo. Y pues el man pues me lo dio y ya, ahí empiezo yo con el cigarrillo. El cigarrillo como que es el desenlace de todo lo que viene para adelante. Ahí empezó todo. Ahí empieza mi vida con el vicio. Pues yo ya compraba mis medios paquetes de cigarrillo y ya andaba yo con mis cigarrillos, pero yo fumaba a escondidas. Para que en tu Entonces, casa no se para que en dieran mi casa no cuenta. se dieran cuenta. Entonces, ¿yo qué hacía? Él me decía, no, pues ponte el saco y cuando ya vaya para la casa, quites el saco para que no le quede el olor impregnado y bañese las manos y eso. Entonces, pues yo empecé a fumar así a escondidas de mi mamá. Una vez lo estábamos haciendo en la casa y llegó un tío y nos pilla por el olor. Entonces mi tío empieza a gritar, ay, Blanca, Blanca, mira, esos chinos están fumando, no sé qué. Entonces mamá dijo, dígame la verdad, y yo, no, mamá, que yo no estoy haciendo nada malo. Pasa ese ciclo del cigarrillo y una vez ya lo veo fumando A tu amigo. a mi amigo, sí. Entonces pues ya él como que, no, que eso es lo que lo pone a uno feliz y que le da a uno risueño y que juega uno más bacano, porque él iba a jugar fútbol también conmigo. Entonces pues una tarde pues yo le digo, no, pues regáleme un pitazo, que yo quiero también jugar así. Y ahí empieza mi ciclo con la marihuana. Ya la marihuana pues ya era como indispensable en el día a día porque ya la había probado y sentía que si la tenía pues o me sentía como con más energía, como que el día se me hacía feliz, como que todo estaba, o sea, como que me basaba en que todo estaba bien. Pues ya empiezo a llegar a las ollas a comprar. O sea, él me enseña y me lleva donde la conseguía. Primero pues teníamos un punto en el barrio, pero la policía siempre molestaba. Entonces nosotros por no arriesgarnos, nosotros nos íbamos para las brisas, A otro barrio, a otra zona. a otras zonas y a una olla de allá de las brisas y allá llegábamos a comprar. En ese entonces pues tú con 500 pesos comprabas una paca grandísima de marihuana y te duraba una semana. ¿Y de qué año estamos hablando, José? Más o menos en el 2005 empiezo ya yo a llegar a las brisas y al cartucho a comprar marihuana. Allá tú pues llegabas y pues eso es una venta libre. Allá nadie le cohíben de que no, que a usted no le vende nada. Allá tú llegas con la plata y ya te van vendiendo tu droga. Y ya nos íbamos con otro amigo y ya pues yo indicio a otro amigo a fumar marihuana. Y pues me empiezo a alejar de todo. Y mi madre pues nunca me dijo a mí nada, o sea, me dio muchísima libertad y pues no fue bueno tener tanta libertad. Y ella no se dio cuenta de lo que tú estabas Ella haciendo no en se ese daba cuenta momento. porque yo, o sea, yo era de los que llegaba a mi casa a lavarme las manos, a lavarme la cara, a jugarme la boca, para que ella, para procurar que ella no viera que yo estaba consumiendo marihuana. Pero en efecto iba a llegar el día en que se dio cuenta. Bueno, más adelante ya veo este amigo que ya a la marihuana le echaba un químico blanco y era perico con marihuana, un llamado angelito que llaman, y me da la curiosidad de nuevo de pedirle. Y esa vez que yo lo probé, yo sentía que mi boca
era grandísimo, o sea, yo me sentía como la boca que se extendía, pero a la vez sentía mucha risa y yo decía, no, pues está chimba. Entonces yo no pensaba en el mal que me estaba haciendo, sino en el momento que estaba viviendo. Empiezo yo a intentar conseguir el perico. En ese tiempo, pues la única parte donde te vendían el perico para los angelitos era en el cartucho. El Entonces tú Cartucho en el llegas, centro de Bogotá, esa calle sí, que donde tú ahorita ves el era Parque Tercer tenebrosa. Milenio, era el cartucho, era una vaina grandísima donde tú entrabas y todo se conocía por marcas. Allá las bichas o el llamado bazuco, cada papeleta bazuco y cada parte o caseta que había tenía su nombre. Hay unas que se llamaban ganchomero, gancho mosco, entonces todo eso era parte de... Pero entonces ahí fue donde empecé yo a consumir el tarangelito con, o sea, el perico con el bazuco. Y pues yo sentía que eso me transformaba y me dejaba bien. O sea, yo para mí eso era lo más chimba que había. En el cartucho eran unas casetas donde la gente se metía a soplar. Entonces cada caseta y tiene como su marca, como que, no, acá venden gancho mero, acá venden gancho no sé qué, bueno, así, cada cosa tiene su marca. Entonces, ¿qué hacías tú? Cuando yo venía a comprar el perico, entonces unos manes de allá me decían, no, cómpralo ahí en Homero, tan Porque era de mejor calidad. porque era la de mejor calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo siempre, ya uno ya, pues de tanto ir, ya alguna gente ya lo conoce. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo empecé a ir cada 8 días. ¿Qué pasó después de que yo me encuentro de nuevo? O sea, que estábamos hablando con mi amigo y él me dice, vamos y me acompaña a conseguir algo. Y nos devolvemos y estábamos tomándonos vino. El man tomaba mucho vino, pero yo, o sea, sano de lo que el man estaba haciendo, que era otra vuelta. Y el man estaba ya consumiendo bazuco con marihuana. Ese es el llamado maduro. Me voy yo a acompañarlo a él y pues ya el man entra a una casa y tan, sale. Entonces me dice, ¿se va a echar uno? Ok, y yo, pero un qué, me dice un angelito, pero ya con esto. Entonces ya después de que yo eh, pruebo el bazuco, empieza todo. Empieza el cambio, empieza la desesperación, empieza la ansiedad, empiezan las ganas de querer consumirlo más seguido. ¿Tú qué edad tenías para ese momento? En ese momento tenía hasta ahora 13 años. 13 años, digamos 13 años y medio. Y empiezo yo Wow. a probar el maduro. Y ahí empieza un ciclo donde ya la ansiedad hacía que me sacara las cosas de mi casa para poder comprar la droga. Y empezamos a frecuentar el Cartucho y el San Bernardo. Allá pues el ambiente es un poco tenso y pesado porque allá es, o sea, allá es la guerra como del centavo. Allá si tú por lo menos te internas en eso y ya sabes que llegas allá, ya sabes que no sabes si sales o no, porque ya cuando tú te internas en la droga ya las cosas van cambiando. Ese día salí con él y pues ya él tenía su droga y bueno, yo pruebo y ya lo que te digo me da la ansiedad, pero ya después, ¿qué pasa? Que ya después él ya no lo está haciendo en una, con marihuana, sino ya lo hace con cigarrillo. Entonces ya empiezo a conocer el llamado pistolo. ¿Cuál es ese? Tú le sacas la nicotina, la mitad de la nicotina al cigarrillo y le complementas con una bicha de y queda un cigarrillo con olor a canela, según todos los que hemos frecuentado el bar. A canela. Piensa uno que eso es canela, pero eso es el olor que más daño te va a producir al cuerpo. Ya a la edad de mis 14 años pues lo pruebo, pero no lo hago Frecuentemente. frecuentemente. Conozco a la mujer que hoy en día es mi esposa y pues empezamos a salir a los 14 años. Eh, Ella queda embarazada en el primer mes de noviazgo, Con 14 con años. ¿Y 14 ella qué edad años. tenía? 14 años también. Ok. Bueno, empieza el karma para ella y para mí. Y pues ella pensaba tener un aborto. O sea, nosotros buscamos todos los métodos para que ella pudiera abortar porque teníamos miedo, porque éramos niños. Bueno, pues cosas de Dios, no se dieron las cosas y aceptaron los papás. En ese tiempo yo ya me había convertido, ya tenía una mirada diferente, ya miraba las cosas diferente. ¿Cómo así? O sea, ya tenía una mirada como,
como de droga, o sea, como que ya todo me importaba, me valía igual. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que yo la dejaba botada por irme a consumir, que yo la hacía sufrir, que yo la llegué a maltratar también, y así embarazada y todo. Yo me Ustedes no escondí. vivían No, ella juntos vivía en la casa con los con papás y los yo vivía. papás. Entonces nace mi hija y pues yo sigo igual. O sea, nace mi hija antes de yo cumplir los 15 años. Yo ya frecuentaba el cartucho y el Samber más seguido. O sea, ya no era cada 8 días, sino ya era cada vez que tuviera plata. Entonces ya cuando yo decido apartarme, que quise alejarme un poco, ya no podía. Ya la ansiedad era muy grande, o sea, yo ya estaba sentado en mi casa y ya empezaba a sudarme las manos, o sea, la ansiedad me empezaba a sacar. Y pues empiezo a coger el pistolo ya todos los días, así fueran una o dos bichas diarias. Ujú. Me hundo más en la droga. Empiezo ya a hacerlo todos los días y empiezo a sacarme las cosas de mi casa. ¿Tu mamá se daba cuenta para ese momento ya en el estado avanzado de consumo de drogas en el que tú Mi estabas? mamá se daba cuenta, pero mi mamá no me decía nada. Pero yo le veía la decepción. Ya mi mamá pues se da cuenta, llegamos a la casa de un tío a vivir porque ya pues a mi mamá no le arrendaba a nadie. Mi tío pues le extendió la mano para que ya viviera ahí y yo empiezo a robarme las cosas de la casa de mi tío y del que viviera ahí. Empecé a frecuentar la calle, a salir, a salirme todo el día, abandoné el colegio, abandoné las escuelas de fútbol, abandoné todo. Ya era el plan del rebusque porque ya en la casa ya estaba pillado de que ya me estaba robando todo. Entonces pues ya mi tío me tenía fastidio y ya pues mi mamá pues ya pues ella no me echaba de la casa porque nunca lo hizo, pero sí ya ella me decía mejor váyase por allá y no sé qué. ¿Y tus hermanos? Mi hermano siempre fue un chico sano, él no, o sea, yo una vez lo vi fumando pero una sola vez en mi vida y mi hermanita pues ella no, pero entonces ellos pues no decían nada, entonces yo empecé a sacarme, a robarme las cosas de mi casa y ya pues para eso, para mi mamá ya fue más duro porque ya la metía en problemas, porque ya le metía problemas con mi tío, porque ya las peleas eran más seguido, entonces ella me decía, usted me va a hacer sacar de acá y yo qué voy a hacer, porque yo no tengo para dónde irme. Mi mamá duró un tiempo que ya se quedó sin trabajo, entonces yo qué hacía, yo empecé a robar. Entonces yo empiezo a robar y empiezo a atracar. ¿Y cómo era eso, José? A las madrugadas en el barrio existía una ruta de colectivos. Y pues nosotros nos hicimos una banda de chinos de 15 y 16 años y atracábamos los colectivos. Los buses. Los atracábamos a medianoche, a esa hora que ya no hubiera policía ni nada, los atracábamos. Y ya pues empezó el consumo más seguido y más seguido, más seguido. Ya el borracho que pasara cerca a nosotros ya sabía que ya lo íbamos a robar. Entonces, ¿qué empieza la vida de la delincuencia? En mí. Ya no solo es el vicio, sino ya empiezo a ser un delincuente y ya empiezo a andar con cuchillo y ya empiezo pues, como dicen por ahí, pues a mandar la parada en la calle con los otros chicos. ¿Qué pasa? Que ya la droga empieza más a meterse en mi vida y ya empieza el consumo, pero ya no es de pistolo, sino ya conozco la pipa. ¿Qué es la pipa? La pipa es el peor error de la vida. Eso se hace con esferos y con tubos PVC. Y esa pipa, después de que la pruebas, ya no hay poder humano que te saque. O sea, soy un bendecido porque de 1000 personas se salva uno. Y entonces, en ese entonces, pues no teníamos la oportunidad de visitar fundaciones ni nada. Pero te cuento algo, yo cuando conozco la pipa ya empiezo a llegar al cartucho. Y ya me empiezo a hundir. Y no solo me hundo yo, sino que va otro amigo conmigo. Y pues también era un chico sano también. Y yo empiezo como a jalarlo. Y ya pues nos convertimos en piperos. Pero esa pipa, ¿qué es lo que se consume ahí adentro? Cuéntame un poco cómo funciona. Mira, en esa pipa se consume el vaso puro.
O sea, tú mezclas solo la ceniza de un cigarrillo con el bazuco puro y absorbes durante un segundo y ya. Y te dejan un viaje de susto, de miedo, de persecución. Ya empieza mi decadencia a los 15 años. Entonces ya empiezo a decaer y a decaer y a decaer. Y ya cada vez se me veía más flaco, cada vez me veía menos arreglado. Siempre fui una de las personas de que procuraba vestirme bien para andar bien. Ujú. Pero entonces ya me veía que ya no me bañaba, no iba a la casa, me desaparecía 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque ya cuando tú llegas y conoces el cartucho, que son unas ollas donde tú puedes hacer lo que quieres. Y allá no te van a echar la policía, allá es muy difícil de que entre la policía, entonces tú ya te encierras en ese infierno. En ese infierno tú conoces los jíbaros, los saiyajines y las personas que están a cargo de toda esa corrupción adentro. Porque el cartucho es como donde tú te vuelves más malicioso, donde empiezas a sentir otros pensamientos y otras cosas. Pues en el cartucho la droga era mucho más barata que en el barrio. Entonces ya me pegaba yo las patoneadas desde mi barrio hasta el cartucho y yo, después de que yo me echara un carrazo allá, a mí ya se me perdía la noción del tiempo. ¿Un carrazo qué es, José? Un pipazo. O Ok. sea, entonces ya tú llegabas allá y ya la noción del tiempo, pues de tu ver tanta gente, allá se veía, yo le llamaba la puñalada por deporte, porque allá por un fósforo le pegaban puñaladas a la gente. Los Saiyajines del cartucho eran unos manes muy, o sea, yo le diría en mi término que eran unos manes muy abusivos con la gente. Esa gente le pegaba a la gente porque sí, o sea, habían Saiyajines que se emborrachaban y cogían los chinos a cascarlos y a pegarles puños porque eran ellos ya, porque andaban con el arma y uno andaba con el miedo. ¿Qué pasaba? Que muchas veces que yo presencié que entraba la gente pero no salía. Entonces yo no sabía si era que lo sacaban por otro lado o qué pasaba adentro, porque después de que tú ya tienes con el cuerpo, ya el miedo empieza a dejarte quieto en un solo lado y O sea, tú no de ahí te no te puedes mueves. mover. No, tú ya ahí quedas estampado y ahí quedas. Y empieza tu cuerpo a hacer cosas que no hacía antes, a mover la quijada, a mover el cuerpo extrañamente. Yo siempre llegaba a donde un man, lo voy a decir el gordo, y el man pues me daba puerta y me dejaba a mí como en un rincón. Y pues yo ahí me quedaba, pero eso era oscuro, entonces yo ahí veces entraba en el día y yo cuando me asomaba seguía de día, entonces yo pensaba que era que no había terminado el día, pero que yo ya llevaba ya por ahí 2 o 3 días. O sea, pierdes la noción del tiempo. Perdía la noción del tiempo completamente. Entonces, ¿qué te cuento? Allá vulnerable las chicas que llegaban a consumir, ya se sabía que eso era la bandeja de los sayas y de los duros de allá de las ollas. ¿Qué pasaba con ellas? Mira, yo hay veces veía chicas que llegaban bien, ¿no? Y ya después bajaban llorando, golpeadas, no sé, yo creo que las abusaban. Vea, yo presencié tanta cosa ya que una vez decidí pues ya cambiar de rumbo el cartucho y llegué al Samber. Porque ya veía que en el cartucho ya como que todo era la puñalada deportiva, o sea, allá le pegaban una puñalada a cualquiera porque sí. O sea, a veces yo veía a la gente quieta y iba y llegaba un saya o llegaba un man de otro lado y pum, tome su puñalada y ahí quedaba la gente ahí. Cuando eso pasaba, que habían personas que salían heridas de allá, ¿qué pasaba con estas personas heridas? ¿Se las llevaban al hospital o morían La, allá? la policía las sacaba a rastras y los echaban a la parca. O sea, allá literalmente cuando tú ya estás en la indigencia, tú ya no vales nada. O sea, allá te saca la policía, te bota al platón, te sacan, pero tú no, ahí no van a llegar a decir, no, él está bien, él está estable. Nada, ya no se sabía nada. Cuando empecé a ver que ya era tan caliente ir al cartucho, pues ya empezamos a frecuentar el Samber. Había una señora y esa señora pues alquilaba las piezas. Entonces a mí siempre me gustó comprarme mis bichas porque yo pues cuando tenía plata pues yo me compraba mis bichas. ¿De dónde salía la plata? Pues no sé cómo aprendí y me entraba a los almacenes y me robaba las cosas. ¿Cómo qué cosas? Me robaba champús, todo lo que fuera de bebé.
Eso era plata, porque tú llegabas y te sacabas, yo, en ese tiempo se trabajaba con una guagua, que era una bolsa aviónica que traía una caja de DVD y esa caja de DVD tiene un aluminio por dentro y la sellan como si estuviera sellada de un almacén. Entonces tú empezabas a cargar todo por debajo. Como en ese entonces pues no había las maquinitas que pitan cuando tú vas a salir como ahora. Entonces yo aprendo a robar con la guagua. Pero entonces, ¿qué hacía yo? Ahí sí me tocaba irme, bañarme, pero ¿sabes cómo eran mis baños? Ya cuando yo quería ir a robar, yo me iba para la Plaza España con 10.000 pesos. Entonces yo me conseguía un pantalón, medio pantalón, unos zapatos y una camisa. Y yo me conseguía con mi guagua y medio me bañaba los sobacos y la cara y salía. Sí, te lo juro, así era. Entonces empiezo yo a robar con la tal guagua. Y pues yo me hacía mi plata. Entonces yo qué hacía, yo me iba ya para el barrio. O sea, yo me bajaba en el Samber y compraba las bichas y me iba para el barrio. Pero entonces yo ya alquilaba una pieza y empezábamos a comprar un trago que se llama Chamberlain. Es un trago que yo no sé de qué lo hacen, pero tú te tomas, o sea, tú te pegabas un plón de suco y ya tú te tomabas 2 sorbos de Chamberlain y no sentías el pánico tan fuerte como los que lo hacían puro. Ya empezamos a frecuentar el Samber y otra cosa igual. Se movían las marcas, la competencia, la pelea entre sayas con sayas. Los sayas, ¿quiénes son las personas que mandan la parada en la entrada y el ingreso de las ollas? Los que tú ves en los techos mirando que no pase nada. Los que prestan la seguridad a las ollas, pero la seguridad para los que convienen de las ollas. Y estos sí ya no eran como casetas, sino son casas. ¿Cómo Estos ya son funcionaba? casas. Entonces, en las casas habían casas que se llamaban como Pepsi, Coca-Cola, Postobón. Ya, entonces tú decías, no, me voy para Postobón y me voy a meter unas trabas ahí. Entonces Postobón no era la tienda, sino eso es una olla. Entonces yo llegaba allá y me metía a la Postobón. Yo siempre iba a la Postobón porque era una señora gordita y la señora pues a mí me dejaba en una piecita y yo me compraba mi Chamberlain ahí y me empezaba a armar mis cosas y ahí, y como te digo, perdía la noción del tiempo. Es decir, que tú llegabas a Postobón y comprabas lo que ibas a consumir y ellos te dejaban quedarte ahí para Sí, pero fumar. tenía que pagar, en ese entonces yo pagaba 3.000 pesos fuera de lo que consumiera. O sea, 3.000 pesos valía la entrada a la piecita. Pero entonces habían 3 personas o 2 personas más que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ya empiezo yo ya a meterme más y ya empiezo a empeñar mi ropa. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo llegaba allá? Que yo llegaba bien vestido y cuando me iba en una camiseta de un loco, que era de un loco, una pantaloneta que era de un loco y unas chanclas. Y salía como un indigente. Y no sé, duraba hasta 3, 4 días allá y o sea, nunca me percataba del tiempo que pasaba encerrado allá. Los aspectos de la gente no son nada agradables. Allá tú ves toda la indigencia de todo lado. Tú entrabas a esa casa, yo recuerdo que era una casa en barro, o sea, una casa fea, olía feo. Yo subía una escalera, digamos como a un altillo, y en ese altillo era donde tú entrabas y era una pieza en tablas que se veía para abajo y se veían los ratones por encima. Entonces tú te metías ahí, pero tú lo hacías porque si tú consumías en la calle, pues el mayor enemigo para las personas que La consumen es policía. la policía. Entonces, ¿qué hacía? Pues nos metíamos a esos cuartos horribles con gente que de verdad pues no inspiraba confianza, pero uno, no sé, uno en qué pensaba en ese tiempo, que no sentía miedo, o sea, como que uno andaba en su cuento y las personas que vivían con esas caras tan feas y todo eso, porque allá se ve gente de todo, allá se ven ladrones, allá se ven asesinos, allá se ven... Entonces tú te mezclas con gente que tú no sabes de dónde viene y no qué procedencia tienen. ¿Cómo era el trato que le daban a las mujeres ahí en el San Bernardo? La chica bonita que llegara ya sabía que alguno de los hayas o de las personas que mandaban allá a la parada sí le gustaba, o sea, tenía que ser de él. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno hay veces veía chicas que entraban muy bien y al otro día ya las veías indigentes, o sea, vueltas nada. Y pues a eso lo conlleva uno el banco, en que de pronto ellas tampoco como a mí no pensaron las consecuencias y terminaron así. Porque hay veces de que las utilizaban, les pegaban
Bueno, Niñas, niñas, jovencitas. niñas entre, digamos, que 13, 14, 15 años, eran niñas. Y pues ya los manes se apoderaban de eso y ya pues la niña que cayera ahí ya tendría que ser de alguno de ellos, pues porque así es la ley de la vida en esos puntos. ¿Qué empecé a ver yo allá también? El maltrato, las puñaladas, los homicidios, porque allá sí presencié uno feo. Cuéntame. Era una tarde, yo llegué, yo ese día llegué y yo no quería quedarme ahí. Pero entonces yo me echo un carrazo y ya quedo ahí quieto. Yo estaba con un amigo que pues era ahí de la calle, pero entonces le decíamos el paisa y el man pues lo acompañaba a uno chimba y se es que quedaba con uno ahí. Y ese día pues nos sentamos con el man y cada uno echamos un carrazo. Y yo no sé qué le dijo el man al otro y llegó el man y de una y ¡pum! Se lo pegó como por acá. Al frente tuyo. Estábamos digamos que a unos 3 o 4 metros. Entonces nosotros quedamos quietos y yo dije, no, este man nos mató a todos acá. Pues el man salió y se fue como si nada. ¿Y la persona quedó La ahí persona quedó tendida? ahí y empezaron a gritar, todo el mundo gritaba, entonces lo jalaron. ¿Qué hicieron allá? Lo jalaron, lo sacaron y lo dejaron en la calle. Entonces ahí después de que lo dejaron en la calle, yo ya dije, no, yo ya más bien me abro de acá. Entonces saqué y me fui. Y entonces ya no lo frecuenté porque ya veía que ya estaba muy caliente allá. Empieza ahí el vicio en mi casa. O sea, yo me iba para mi casa y yo esperaba que se durmieran para empezar a consumir en un cuarto que había de ladrillo. Y yo empezaba a consumir ahí y también hay veces yo me quedaba quieto para que nadie se diera cuenta que había alguien ahí. Llega un primo y mi primo también indicia conmigo. Empieza a caer, pero o sea, yo lo digo la verdad y por mi culpa. Y él empieza a caer también en el vicio y empezamos los dos, como una sociedad, a fumar en la casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo salía a rebuscarme y pues yo llegaba y yo ya tenía mi primo ahí que era el que me las compraba, ya no me arriesgaba tanto. A veces empeñando los tenis, empeñando las chaquetas, empeñando los documentos, tú empeñas todo. Y ya no era solo eso, sino que ya empezaba a espichar las ollas de mi casa para poderlas vender por aluminio, para poder consumir. ¿Cómo así? O sea, dañabas las Dañaba las ollas. ollas, dañaba las ollas para venderlas. ¿Qué? Entonces empiezo así ya a irme a fondo, a irme a fondo, a fondo, a fondo. Ya mi primo también coge el mismo camino de irse a fondo conmigo. Entonces ya yo decido pues salir de la casa un poco. Y ya pasaban días que yo hay veces ni llegaba. En esos días pues yo tuve que hacerlo. Cuando tenía hambre tenía que recurrir a la basura y yo, ¿sabes dónde iba? Yo iba así a los asaderos. ¿Asaderos de pollo? De pollo, sí. O sea, yo andaba así mal, pero me daba pena que me viera. Entonces yo esperaba que no viera nadie y empezaba a escarbar y yo encontraba arroz, encontraba sopas y empezaba a comer de ahí. O sea, del hambre que yo tenía. Yo llegaba a mi casa y yo, ¿sabes qué era lo más duro? Que veía que hay veces mi mamá se tenía que acostar sin comer. Porque ya en ese tiempo ya no conseguía trabajo, la habían echado de donde estaba. Entonces ella pierde su trabajo y el único apoyo que queda para ella es mi tío. Y ella debiéndole arriendo a mi tío, debiéndole servicios y todo, y mi tío siempre fue paciente con ella. Y yo sentía que con llevarle a mi mamá pan y salchichón y frutiño, ya esa era la comida con la que ella se acostaba a dormir. No sabes qué difícil es eso. O sea, de ver la persona que tú más has amado en tu vida que tenga que acostarse así, pero a ti en el vicio como que piensas que está bien, que eso fue un gran aporte. Mientras yo conseguía, digamos, los 50.000, 60.000 pesos robando, yo lo que hacía es dejar en mi casa por ahí 7.000, 8.000 pesos y el resto todo me lo consumía. En ese entonces, pues yo me matriculo a la nocturna en un colegio cerca ahí de mi casa y empiezo a estudiar, pero eso como que fue peor porque la ansiedad ya no me dejaba. Ya yo estaba en el colegio y me empezaban a sudar las manos, me empezaba a desesperar todo. Empiezo yo a estudiar y no funciona. No funciona ir, no funciona nada. Llega un momento triste que es la muerte de mi hermano, que fue algo que pasó así, de la nada. ¿Qué pasó? Mi hermano, él, digamos, un miércoles le da un dolor de estómago y pues nosotros pensábamos que era algo normal. O sea,
Y yo le decía, hermano, que lo llevamos al médico y él, no, que me duele el estómago. Y ya él como era así, como tranquilo. Y yo ya lo veo a él que tiene los ojos como grandes. Entonces yo le decía, ¿usted se siente enfermo? Y me decía, no, yo estoy bien. Entonces yo le decía, usted está muy amarillo. Él llegó un jueves y yo pues ese día me dio por ir al colegio y fui porque jugábamos fútbol y a mí me gustaba. Como que me voy a consumir una bicha y me consumo ese día solo una, no sé por qué. Y me voy para, dije, me dio como la de irme para mi casa. Entonces me bajo y yo cuando llego a mi casa, mi hermano estaba convulsionando. Entonces yo empiezo a gritar, tío, mamá, ayúdenme que mire cómo está Gerardo. Cuando ya mi tío se dijo, espera, yo me pongo una chancla y pillamos un carro y para el hospital. Cuando yo no sé de dónde yo saco tanta fuerza y yo lo agarro a él y ya cuando yo doy 3 pasos yo siento que él ya pesa de una manera impresionante y no lo podíamos alzar ni con mi tío. Ujú. Se va mi mamá en un taxi con mi tío y yo pues mientras me quitaba el pánico que yo tenía, pues yo los mandé adelante. Cuando yo llego al hospital, la persona encargada de dar los ingresos, entonces me anuncia, dice, ¿no? Entonces me dice, él llega y dice, no, que llegó el familiar del F5, creo que fue que me dijo. Entonces, no, que hermano, que siga, que tranquilo. Que no sé qué. Cuando yo veo la cara de mi mamá, ya yo sabía. Yo dije, no, se nos fue mi hermano. Él llega sin signos vitales. Y en ese momento mi vida como que da un rol diferente y empiezo a sentir un dolor que ya, o sea, que yo decía o sea, perder a mi hermano así tan joven, él murió de 28 años. Y cuando al otro día ya nos dice el médico es que mi hermano tenía una apendicitis y se convirtió en peritonitis y lo envenenó. La casa queda sin mi hermano y queda solo mi mamá y mi hermanita y yo. Ya esa triste noticia me partió. O sea, yo creo que perder a mi hermano ha sido, o sea, yo no sentí tanto la pérdida de mi padre porque era muy niño, pero, o sea, lo de mi hermano sí, créeme que fue algo que yo digo que hoy en día pues es muy difícil de olvidar porque es que mi hermano era el mejor hermano, la verdad. Él era muy comprensivo, él era muy colaborador, él era como el todo para la casa, el que le ayudaba a mi mamá, el que hacía el oficio, el que arreglaba la casa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya yo más me hundo en el barro y ya empiezo a hacerlo todos los santos días a toda hora. Ya yo me encontraba cosas en la calle y las lavaba y las dejaba pulidas y las vendía. O sea, yo no sé cómo hacía. Y yo conseguía hasta bolsas plásticas transparentes para aparentar de que la ropa que botaban era nueva. Y pues la gente, yo no sé, pero me compraban todo. Entonces yo empiezo ya a no hacer nada, sino a solo hundirme y hundirme cada día más en el vaso. Ya ni comía, ya me consumí muchísimo, ya mi aspecto físico era completamente diferente, mi cara, mis manos, mi cuerpo, todo, mi forma de vestir, todo se fue abajo, yo ya andaba, digamos, en la indigencia. No digo en la indigencia como tal porque siempre tenía la puerta abierta de mi casa, pero yo no llegaba a la casa sin hacer daño y a soplar y a robarme las cosas y entonces ya me la pasaba en la casa y de la casa me iba para una loma es en el barrio y empiezo yo a frecuentar casi todas las noches esa ida A allá ese lugar. a ese lugar a amanecer ahí, a quedarme solo hasta tardes horas de la noche, digamos la madrugada. Y ya pues la gente me decía, mire, no la pase solo, que mire todo lo que está pasando por acá, pero a mí me entraba por acá y me salía por acá. Muy peligroso que estuvieras ahí Sí, era solo. peligroso porque ya me la pasaba solo por ahí. Y yo no sé ese día qué me pasó, Diana, y me encuentro un billete de 10.000 pesos subiendo por la escalera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy con ese billetico de 10.000 y unos 2 barrios allá a comprar unas bichas. Llego yo y ya me agarra la madrugada, pero ese día no había nadie, o sea, ese día la calle estaba sola, todo. Siendo más o menos la 1 de la mañana, yo veo que hay unas personas que se asomaban, había una escalera
hacia abajo. Y yo veía unas personas que se asomaban y se asomaban y yo pues que yo decía pues era mi pánico, entonces yo me caminaba para el lado, para un lado. Cuando yo veo que ya yo estoy acurrucado y tengo mi pipa a este lado y una caja de fósforos, porque siempre andas con una caja de fósforos para echar ceniza de lo que tú fumes. Entonces ya yo veo que suben corriendo y uno de los manes me dice, quédese quieto. Entonces yo cuando vi que me dijo quédese quieto, yo ni quédese quieto ni que nada. Yo empecé a correr y yo empecé a sentir zumbidos. ¡Fuf! ¡Fuf! Así como cuando sale un volador. ¡Fuf! Y se estallaba, ¡tac! Entonces yo dije, me están dando bala. Entonces yo salgo corriendo, yo boté la pipa y todo y salgo corriendo y yo tenía una subadera que me quedaba grandísima, entonces yo me la recogía y salí corriendo y corriendo. Ya llego como a una esquina y yo sentía los zumbidos, pero así cerquita. Entonces ya llego como a una esquina y yo me acuerdo que era un potrero, digamos, como de 2 pisos de alto y yo no sé. Saqué el valor y lo salté. Caigo yo a una casa y de esa casa salto a otra terraza y caigo a otra casa y ahí había A un los pasto techos. a los techos, pero los techos tenían plancha. Entonces yo caí ahí y salté al otro y caía. Pero entonces yo veía que los manes seguían corriendo y yo sentía los zumbidos. Cuando yo llego, entonces eso quedaba como digamos a unas 3 cuadras de mi casa. Y yo llego y la puerta de la casa donde vivía mi mamá, era una puerta de lata, que es, tú le metías la mano, quitabas la tranca y entrabas. Entonces yo quito la tranca ahí dentro y yo siento cuando pasan y al frente, en diagonal a donde vive mi mamá, había una ladrillera abandonada. Entonces el man le decía al otro, ahí está, está dentro, está dentro. Entonces yo pensé que iban era para la Para tu casa. casa. En ese tiempo mi tío guardaba un carro, yo me metía bajo ese carro y yo escuchaba cómo me buscaban. Entonces el man dice, no, este tal por cual se nos perdió. Bueno, y yo veo que los manes se van. Cuando yo dentro a un cuarto que yo tenía, yo me quito los tenis y mis pies eran una vaina así, como un elefante morados. ¿Por qué? Yo creo que los saltos que di, o sea, como que me tronché, pero entonces del miedo que sentía, yo ¿No no, sentiste dolor no en ese sentí dolor. momento? Bueno, y empiezo, Diana, a quitarme mi ropa y tenía huecos por todo lado, digamos, por la parte del pantalón, huecos, por la parte de mi chaqueta tenía huecos, pero no me habían pegado ni un tiro. O sea, quedaron los agujeros Quedaron por unos donde pasaron huequitos, o las sea, quedaron balas. unos quemones, y yo pues ya empiezo a decir, Dios mío, me iban a matar, me iban a matar. ¿Y tú supiste quién fue? No, nunca lo supe y nunca se supo, porque eso lo viví yo, porque ese día, como te digo, o sea, como que me tenía que pasar a mí porque ese día preciso ninguno de los chinos había salido o se habían ido a fumar a otro lado, ya habían algunos que ya frecuentaban, era ir a la L a comprar y ya se quedaban por allá, pero entonces en esa loma siempre el que andaba solo era yo. Y ya pues empiezo yo a darme cuenta que me querían más. Entonces yo duré como unos 4 o 5 días que no podía ni caminar, entonces así me ganara la tentación, no podía hacer nada. Y mi madre, como siempre, toda linda, ella ayudándome con las curaciones, también venía mi esposa porque ella para que nunca, o sea, ella nunca me dejó solo, sino ella sabía la persona que tenía, pero ya no le importaba, o sea, como que siempre fue ese apoyo incondicional. Entonces me empiezan todo el mundo a decir, mire lo que le pasó, usted no le basta con todo lo que ha pasado, mire todo, mire usted cómo está, casi lo matan, mire esa ropa cómo está. O sea, de Dios estuvo que no le pegaron ninguno. Diana empieza algo en mí como a decir, la estoy y ya es justo. Ya empiezo a intentar quedarme en mi casa porque no es fácil. Cuando tú tienes droga en tu cuerpo, no es fácil decir no, mañana ya digo no y ya, listo. Yo, o sea, después de que me pasó lo que te digo, que me hicieron un atentado, ya empiezo yo a dudar cada vez que salía porque ya me daba miedo. Entonces, una vez yo me arrodillo así como estaba, paniqueado y todo. Y yo veo a mi mamá con ese sufrimiento en su carita, porque ella se adelgazó mucho de ver a su hijo como estaba, porque yo siempre había sido el hijo consentido, o lo soy, de ella.
y yo la veía que como que ya se sentía con esa desilusión de ver a su hijo así. Que una vez yo dije, Dios, pues si esta no es mi vida, pues lléveme, pero ya no quiero ver sufrir más a mi mamá. Mira, eso fue como que si yo lo hubiera hecho de tan adentro que empezó como que a alejarse un poco la tentación. Entonces ya empiezo yo a unirme más a mi familia porque mi familia pues en ese momento pues no me tenía confianza porque sabían la persona que yo era, de que si me dejaban entrar a algún lado yo me iba a robar algo. Pero sin embargo la tentación existía, o sea, no me podía tomar un trago de aguardiente porque ya Caías. empezaba. Y una mañana, no sé, como que yo prendí el televisor y dijeron unas frases como que no es lo que estás haciendo porque eso está mal. Entonces como que eso me quedó a mí. Y yo le llamé a mi esposa y le dije, ya no quiero fumar esa mierda más. Ya estoy cansado. Y ella, ay, siempre me dices lo mismo y terminas igual. No sé. Y yo le dije, no, esta vez estoy decidido. Entonces ella toda bonita, nos pusimos, o sea, yo le ayudaba a una prima a recoger el niño en una ruta y conocí a un señor. Y ese señor me dijo, hermano, necesitan a alguien pues para que lave los apartamentos. Entonces yo pues listo de una. ¿Cómo así lave los O sea, me apartamentos? tocaba a mí lavar los pisos del garaje, de las entradas, de todo. Entonces, o sea, de oficios varios. Y empecé yo trabajando haciendo aseo a esos apartamentos. Y pues mira que empieza a como empiezo a distraerme y a cambiar un poco mi manera de pensar. Entonces ya que hacía yo, Diana, ya no, ya cogía plata y no me daba como esa ansiedad, no sé por qué. Porque en ese tiempo no tuve, o sea, te cuento algo, en ese tiempo no tuve alguien que me dijera como ahora, hoy en día, que los chicos tienen muchas oportunidades de cambiar. En ese tiempo no hubo una persona que me dijera, mira, hay un centro de ayuda donde tú puedes ir y te puedes cambiar. Nadie me lo dijo. Ah, tú estabas O sea, yo solito. estaba solo, o sea, yo estaba solo y no tuve esa oportunidad de un cambio así, pero mira que a mí me dio vuelta la vida y yo mismo y mi fuerza de voluntad empezó a cambiar. Ujú. Entonces, ¿qué hacía yo? Entonces yo trabajaba día de por medio haciéndole accesos conjuntos y pues ya me venían a buscar a la casa para que yo fuera a comprarles la droga. Entonces yo hice la prueba de que si yo iba y compraba me iba a picar a través de hacerlo. Entonces no, imagínate, yo llegué y hice el primer mandado, pero entonces yo cobraba 10.000 por subir. Me tenían que dar 10.000 pesos o no subía. Entonces me iban a buscar cada ratico y pues yo empecé a hacer plata así, yendo y trayendo, como de carro, yendo y trayendo. Pero entonces acepto el consejo de un señor que me dijo, yo fui muchos años drogadicto y lo único que lo puede alejar a usted cuando le dé tentación es meterse un plón de marihuana. Ujú. Entonces empiezo yo a hacer la idea de lo que él me dice y yo cada vez que me daba la tentación me echaba un plón de marihuana y me quitaba. Entonces, ¿qué empiezo yo? Pues empieza una oportunidad allá donde te digo que me dieron la oportunidad de hacer el aseo en esos conjuntos. Entonces me dicen, ya necesitamos a alguien para que sirva de portero. Se le mide y yo le dije, listo, de una. Pero entonces el turno era 24 por 24. O sea, me tocaba ver 24 horas y al otro día descansaba 24. Entonces ya pues yo estaba flaco porque todavía no tenía un cambio así como tal. Entonces ya me empecé ya a demacrar muchísimo, Sin dormir. sin dormir. Llegó una oportunidad en una empresa que queda cerca del edificio de Caracol Radio. Entonces llega una oportunidad en esa empresa y llego al aeropuerto a trabajar. De aseador, pero llegué al aeropuerto. Sí, llego al aeropuerto y en el aeropuerto empiezo a ver gente que, que tiene mi misma edad y que tiene otros propósitos y otras metas. Y que ya tenían sus cosas. ¿Tú qué edad tenías en ese momento? Yo para ese momento tenía 25 años. Y yo ya veía que yo preguntaba a alguien y me decía, no, es que yo ya estoy pagando mi apartamento. Entonces yo decía, entonces yo qué he hecho de mi vida. Entonces yo ya empecé a ver gente diferente, gente que hablaba diferente, gente que tenía un progreso, gente que quería salir adelante. Y yo empiezo como que ya a juntarme más con esa gente del trabajo y ya no con la gente del barrio ni de ningún lado. Entonces yo era de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. Ya después de ver el cambio, mis suegros no me querían. Ellos no me querían y entonces
Ya después de que ellos empezaron a ver el cambio en mí, se me dio una oportunidad de volver a la casa de mi esposa. Con tu hija. Sí, entonces ya como que todo es diferente, como que yo ya llego a esa casa y ya como que esa familia siempre ha sido muy unida. Entonces yo ya veía como que una unión y pues yo ya, mi mamá, ella no le importaba tenerme allá, pero tenerme bien. Pero más sin embargo yo frecuentaba ir donde mi mamá pues muy seguido porque ella quedó solita. Entonces siempre he sido el apoyo de mi mamá desde ese entonces que decidí decir alto hasta aquí llegué. Pero hubo recaídas en ese lapso, me imagino. Te cuento que sí. Llego ya a la casa de mis suegros y ya mi esposa, cuando mi hija cumple 11 años, tiene que retirarse el dispositivo y pum, queda embarazada. Queda embarazada de mi segundo hijo. Me puse a tomar de la alegría y pum, tuve una recaída. Entonces caí y pues lo hacía, pero entonces ya no lo hacía, sino digamos empezaba a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana ya me iba a mi casa porque ya me pillaban. Cuando ya mi hijo nace, esa fue mi segunda recaída y creo que mi última recaída. Mi hijo nace y yo me celebro con mis polas y no sé qué y pum, de nuevo vuelvo y recaigo. Entonces en la segunda recaída ya sentí que el otro día estaba muy enfermo, que ya, o sea, como que ya el cuerpo no me soportaba lo mismo. Y en esa segunda recaída ya tomo la decisión de en realidad decir no más. Ya nace mi hijo, llega a la casa ese bebé tan hermoso y ya pues ya como que eran los ojos en él y ya pues ya para mí ya no existía nada más sino ya mis hijos y mi esposa. Y nos damos la oportunidad de irnos a vivir juntos en un apartamentico pequeñito, cabía la cama y un armario y como unas cojines en el piso que eran nuestra sala de gol. Entonces nos vamos a vivir los dos y empezamos a crear un hogar. Y se me da la oportunidad de salir de Avianca y me voy a trabajar a Cafán de la Floresta, donde conocí a una jefe que me ayudó muchísimo. Y salí con una muy buena referencia de allá de Cafán de la Floresta. Y pues empecé a que la gente como que me quisiera y le gustaba estar conmigo. ¿Por qué? Porque me decían que yo era como esa alegría cuando llegaba al trabajo, porque pues los hacía reír, les salía con cosas así y les hacía reír bastante. Y llego a otra empresa de automóviles, un concesionario, a trabajar también en aseo, porque no sabía hacer más. Intenté hacer el curso de seguridad, pero no se me dio porque a mí me daba pereza trasnochar. Entonces, pues, llego ya a esa empresa del concesionario que te digo y se da la oportunidad de que yo veo a varios chicos con su motico y trabajando ahí. Entonces, yo hablé con uno de los de, ay, jefe, le encargo para mensajero. Y me dice, no, pero tiene que tener moto y no sé qué. Entonces, en ese entonces hubo una feria de las Boxer y de Auteco, llegó ahí De marcas de de motos. marcas de motos. Hubo una feria y yo me puse a mirar que cuando yo vi que la moto valía, o sea, yo daba menos cuota mensual de lo que pagaba en transporte público. Es decir, la cuota de la moto te costaba menos que lo que gastabas en transportes. Exacto. Entonces decido irme por mi moto sin saber manejar. Pero ¿qué pasa? El concesionario, como no tenía una vida crediticia, me dice que no, No te prestaron. no me presta. Entonces, ¿qué hacemos? Un domingo estamos en un almacén y me da por adquirir una tarjeta. Y pues me dijeron, traiga tantos y tantos papeles y le damos respuesta en 3 días. Entonces pues yo empecé en la empresa a pedir todo, que certificación, que todo, y yo con esa ilusión. Y se me da el crédito con la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Que la tarjeta no me la recibían en ninguno de los concesionarios. Llega una persona, una vez entró a la sala y veo que tiene una moto ahí en la sala nueva. Y me dice, no, es que ya no la uso. Entonces yo le dije, véndamela. Entonces me dijo, ¿cuánto me da? Y yo le dije, no, pues ¿cuánto me pide? Entonces el man me dijo, no, yo pido tanto por la moto. Entonces yo le dije, yo tengo un cupo con una tarjeta de tanto. Dijo, mi hija necesita unas cosas. Entonces el man me dijo, pues hagamos la compra y se lleva la moto. Entonces Hicieron un canje. hicimos el canje y me llevó mi primera moto en la mano porque no sabía manejar. Una persona que él andaba en una moto, pero esa moto era esa moto de esas viejitas estartaladitas. Pero el man era
un man de campo, pero era tan sencillo. Y el man me enseñó a montar, al menos a coger el equilibrio en la motico de él. Pues la motico se movía para todo lado, pero entonces llego yo y empiezo a montar en la motico de él. Y ya pues yo llegaba en las noches a la mía, que era nueva, porque esa moto yo la cogí nuevecita. Entonces yo me iba así despacito y eso cada ratico se me apagaba. Bueno, ya una tarde pues empecé y me empecé a dar una vuelta y cada vez daba vueltas más grandes. Dije, no, ya estoy listo para irme para el trabajo. Entonces ya le cogí el tiro a la moto y se me da la oportunidad de hablar con el jefe. Y el jefe me dice, lamentablemente pues no tenemos vacantes ahorita, pero entonces yo le digo a mi esposa, no, ya no quiero trabajar más en aseo y pues ya quiero es como dedicarme a otra cosa. Y uno de los chicos me dice, pues jálese de mensajero. Y entonces me voy a postularme de mensajero sin ninguna experiencia. Ujú. Bueno, se me dan las cosas, pues Dios es tan grande que se me dan las cosas y con la primera hoja de vida me reciben en una empresa de Bogotá y llego a ser mensajero ya. Entonces llego en esa empresa y pues no sabía que la vacante era por 6 meses, pero entonces cojo esa experiencia. Ya tenía 6 meses de experiencia y me sacan a los 6 meses. Después de esa empresa llega otra empresa muy buena también. En esa empresa tuve un cariño de todos, no sé cómo llegué a que la gente me estimara tanto después de que me odiaría. O sea, había gente que me tenía fastidio cuando yo andaba en los caminos del mal. Y esa gente empezó a quererme y yo sentía más el cariño de la gente que a mí. Mira que la droga ya ni me hacía falta, o sea, ya para mí ya se había ido, o sea, ya Ya había era tu salido, pasado, tú ya ya era no mi te acordabas pasado, ya de era mi eso. pasado, ya no me, o sea, ya no sentía necesidad, ya no sentía ansiedad, ya no sentía nada. Bueno, llegó a esa empresa, duró bastante tiempo, pero entonces tengo un error, que una vez estábamos, era el campeonato de la empresa que se hace en todas las empresas, es un campeonato ahí de fútbol para distraer a los empleados. Y yo me da por tomarme 3 cervezas y una copa de aguardiente. Pues me voy a las 11 de la noche así con mi moto en pantaloneta y medias. Y pues me coge la policía casi, digamos, a unos 15 minutos de mi casa. Y pues el man me dice, permítame los documentos. Entonces yo me levanto el casco y le digo, sí señor, claro. Y me dice, no, este man viene tomado. Entonces el man me dice, vamos allí y al retén para que le tomen unos datos y ya se puede ir. Pues mentiras, el man me llevó para tránsito y me hicieron la prueba de alcoholemia y me suspendieron. Y te quitaron la Me licencia. quitaron la licencia. Entonces yo en esa empresa que te digo, o sea, yo no podía dejar mi trabajo porque era mi sustento. Entonces me quitan la licencia, pero mi licencia es inactiva después de una semana. Y yo tenía el pensado de decir, no, yo me retiro, pero entonces yo decía, ¿yo qué hago? Si yo no tengo, o sea, para dónde irme y ahora yo la única experiencia que tengo es de mensajero. Pues mira qué pasó así y duré un tiempo trabajando con la empresa sin pase. Y pues gracias a Dios nunca me pararon. Hay un cambio de personal. En ese cambio de personal llega una jefe y exige que el mensajero no tenga comparendos. Entonces me dice un compañero, porque habían dos compañeros que sabían que yo estaba suspendido, pero ellos nunca dijeron nada. Entonces me dice el chino, me dice, la jefe pidió el pase y salvo de sus comparendos. Entonces yo le dije, no, yo me voy. Yo no me quedo más acá porque a mí me da pena que sepan que yo estoy suspendido desde hace más o menos 2 años y yo aún aquí. Mira, ese día yo salí tan triste de mi trabajo a repartir mi trabajo y termino temprano y se me ha dañado un celular y yo llego a la 13 a la Jiménez, Al centro de al Bogotá. centro de Bogotá, a arreglar mi teléfono. Entonces yo veo unos chicos que daban vía en la calle y yo me da por preguntarle aún. Yo en mi mente dije, no, esto está mogollo, a mí me gusta ese trabajo. Está Entonces, fácil. o sea, está fácil y yo y a mí que, o sea, yo nunca trabajé en la rusa, nada de eso, o sea, a mí me da pereza, la verdad. Y llego allí y pues yo, o sea, como de Dios me dio por preguntarle y el chico me dice, yo sé que están recibiendo, pero dígale a mi compañera que ya tiene el número. Entonces llego a pedirle el número a la chica y llamo y me dicen efectivamente que sí, que estaban recibiendo hojas de vida y me voy yo
a la de Dios y dejé mi hojita de vida. Me escapé porque mi trabajo me quedaba ahí contaditos, digamos, 5 minutos en moto. Y ese día pues yo me dijeron, ¿no?, que para tal día, o sea, digamos, me daban 2 días más para el paz y salvo. Entonces yo paso la hoja de vida y esa tarde, esa misma tarde me llaman como a las 5 de la tarde y me dice, estamos interesados en tu perfil, ¿qué disponibilidad de tiempo tienes para unos exámenes médicos? O sea, ni siquiera me dijeron, vete a una entrevista. Al otro día me llaman y me dicen, hola José, bienvenido a la empresa, queremos decirte que has sido seleccionado para el cargo. Entonces dije, no, o sea, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces llegué así como tan tranquilo a la empresa y le dije a la psicóloga, mira Laurita, yo me voy porque me salió una mejor oportunidad y pues no la voy a desaprovechar, ¿no? Y voy a ganar más, pero entonces yo le decía eso para que ella me dijera, no, listo, vete tranquilo, con confianza. Y bueno, y salgo esa tarde pues en la tarde cuando llego a las 5 ya a despedirme de todos, me tienen una despedida muy hermosa todos, que yo en mi vida me imaginé que me fueran a despedir así de un trabajo. Entonces me dan unas palabras todos, todos llorando, mi jefe llorando, yo llorando, todos llorando. Y bueno, y llego a la empresa que te digo de transporte y ya empieza un ciclo nuevo en mi vida, porque allá todo lo que tú hablas, hasta para ir al baño, tiene que tener un código. Entonces yo ya no me sentía como que, o sea, como que yo decía, yo fui el primer día de capacitación y yo decía, no, yo no puedo porque yo no entiendo. Pero mira que empecé, o sea, como que hay veces Dios se le presenta a uno como en personas y una persona me dijo, mire cómo hablan y apréndales de cómo actúan, de qué hablan, de qué dicen y a usted se le va a quedar todo. Y empecé yo a copiar todo y a procesar y empecé yo y terminé siendo ya un supervisor allá donde estaba. Ya después de esa empresa, de terminar siendo un supervisor, me subieron a un cargo que se llama anfitrión, que es solo para dar información, que tú estás todo el día de pie y solo te preguntan y tú respondes y ya. Ya después de eso llegó, ese contrato se acaba para mí y llega un contrato de auditoría y lo hago. Con la Pues misma con la empresa misma empresa de de transportes. transporte. Entonces se me da la oportunidad 3 veces con esa empresa y pues agradecido con esa empresa y ya después de cierto ciclo, mientras trabajaba, hice un curso de un técnico de servicios electrónicos para teléfonos. Entonces ya de ver que ya mi trabajo era domingo a domingo y que pues casi no me quedaba espacio, entonces decido independizarme. Pues para hacer mi propio sueldo con miedo y todo, pero entonces tomé la decisión de decirle hasta aquí a la empresa de transportes y tomo la decisión de independizarme y ya monto un pequeño localcito en el centro y ahí es donde hoy en día pues tengo la oportunidad de llevar un alimento a mi casa, de que no les haga falta nada a mis hijos ni a mi casa y que mucho menos le haga falta nada a mi mamá porque yo soy el único apoyo que ella tiene hoy en día y pues le agradezco a mi mamá pues la paciencia que me tuvo tan grande, a mi esposa y a mis hijos que la verdad si no hubiera sido por ellos el camino sería diferente. Y pues esta es la historia que yo vine a traerte el día de hoy, Diana. Es mi historia de vida y de superación, porque lo más importante es que cuando tú quieres, puedes. Y mira que yo pude y no tuvieron que llevarme a ningún lado. O sea, es fuerza de voluntad. Y no te lo digo a ti, sino te lo digo a los que ven el podcast que tú haces, que son muy buenos. Es para que los tengan en cuenta, chicos, que en la calle no consigues sino problemas y la verdad empiezas a ganar desconfianzas, enemigos, todo, problemas. El vicio no es bueno, el vicio es algo que se lo lleva a uno en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que de todos mis amigos que hoy en día yo creo que me miran desde el cielo, ellos hubieran tenido una segunda oportunidad, estarían aquí con nosotros. Y pues te agradezco mucho esta invitación tan bonita para contar mi historia y estoy muy agradecido contigo. Yo estoy feliz, José, de que hayas venido a contar todo esto que nos has contado hoy. Te agradezco mucho y sobre todo por abrir tu corazón y contar esto por primera vez porque seguro a muchas personas les va a servir. Así va a ser. ¿Cuánto tiempo llevas sin consumir absolutamente Ya nada? llevo 15 años. Muchas felicitaciones, José, y de verdad estoy muy emocionada y agradecida de que hayas venido. No, el agradecimiento es para ti por la oportunidad de contar mi historia ante toda esta gente tan preciosa que la va a ver.